Un minuto si quieren y ahí vemos. Buenísimo. Son las 4. Si quieren voy admitiendo. Igual hay 8 personas por ahora, ¿sí? Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos y todas. Mi nombre es Viviana Zubiaga, soy la secretaria de Vinculación y Transferencia de la Escuela de Arte y Patrimonio. Así que les doy la bienvenida desde parte de la Universidad de San Martín a esta tercera mesa de las jornadas antiestética. Estamos muy entusiasmados y entusiasmadas por el interés que han despertado estas jornadas. Como sabrán varios de ustedes que han participado en las otras mesas, la primera la dedicamos fue presencial en el campus de la UNSAM, y la dedicamos a pensar
a Antiestética y a la obra de Yuyo Noé, Luis Felipe Noé, desde las materialidades y también desde las problemáticas de la conservación de este tipo de obras contemporáneas. En segunda instancia, la semana pasada tuvimos una jornada muy estimulante para pensar los legados de artistas, con la presencia de varias fundaciones y varios justamente responsables de legados de muchos de los artistas argentinos, que también ha sido una problemática de mucho interés. Y bueno, llegamos a esta mesa que reúne a estos invitados, a los que les agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación, esta aventura para pensar justamente desde la investigación y de las lecturas propiamente de publicaciones de artistas y en particular de antiestética. Quiero agradecerles mucho la presencia a ustedes y también agradecer a toda la Fundación Luis Felipe Noé, que ha sido un placer trabajar con todo este gran equipo, eh, con Cecilia Ivanchevich a la cabeza. Así que bueno, dándoles esta bienvenida, le doy la palabra a Cecilia. Gracias, Viviana. Bueno, también quiero darles la bienvenida en nombre de la familia de Luis Felipe Noé, bueno, y todo el equipo de la Fundación que trabajamos, como bien decía Viviana, muy codo a codo, así que estamos sumamente agradecidos a la Escuela de Arte y Patrimonio, especialmente, bueno, a Viviana, a Silvia, a Ana, que, bueno, fueron nuestras aliadas en este proyecto, muy especialmente, así que, bueno, sabemos que son tiempos complejos para las universidades, así que lo valoramos muy especialmente, esta apertura, bueno, y este apoyo para seguir pensando en la práctica artística y en los legados, ¿no? De qué forma se construye en torno a ellos. Bueno, como bien decía Viviana, en estas dos primeras jornadas tuvimos el gusto de poder intercambiar reflexiones acerca de la conservación preventiva, ¿no? Como una aliada de la producción artística. Y bueno, y esta segunda jornada, bueno, nos sumergimos en la gestión de archivos y colecciones de la mano de 5 instituciones que conservan y difunden los legados, bueno, en nuestro caso el de Luis Felipe Noé, también contamos con Falfa, que difunde el legado de León Ferrari, con Nicolás García Uriburu, Clorindo Testa y Federico Clem. Así que, bueno, fueron también jornadas muy intensas que, bueno, van a seguir dándonos mucho material para trabajar. Y bueno, y hoy cerramos con estas 3 jornadas en donde, bueno, para no robarles más tiempo, bueno, solo agradecerles y decirles, bueno, que a un año, digamos, de la partida de Yuyo, como bueno, parte de la comunidad artística, ¿no? y latinoamericana perdió a uno de sus referentes, que nos parecía, bueno, sumamente importante desde la fundación poder homenajear este legado artístico intelectual que significa antiestética. Y bueno, qué mejor que esta mesa que tenemos hoy. Así que bueno, los dejo en manos de Lorena Alfonso, quien es responsable del área de editorial y comunicación de la fundación y que va a moderar esta mesa. Que la disfruten. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias nuevamente, gracias Ceci, gracias Viviana por la introducción. Última jornada, último encuentro de las jornadas antiestética. Aquí desde la Fundación Noé, agradecerles a todos por participar y sobre todo a Juan Cruz Pedroni, Lucila Mazacaro y Rafael Spregelwood, que son los que nos van a estar acompañando esta tarde. Así que vamos a empezar. Luis Felipe Noé, también conocido como Yuyo, aparte de ser un pintor, un gran pintor, fue un gran escritor y su legado tiene que ver no solamente con su obra, sino también con su pensamiento. En 1965 publicó por primera vez un libro que se llamó Antiestética. Si bien antes había tenido una incursión en el periodismo y en la crítica de arte, ese fue su primer libro de artista o de publicaciones de artista. En la introducción, en el prólogo de ese libro, dice una frase que a mí siempre me gusta leerla como para pensar también lo que nos convoca para esta mesa, y dice, forzosamente me equivoco al escribir este libro, me equivoco porque hablo de cuestiones abstractas y colectivas en una relación con una labor concreta e individual, me equivoco porque hablo de una relación de causa y efecto, me equivoco en definitiva porque soy pintor y escribo. Entonces, así empieza el prólogo a la primera edición de Antiestética.
Luego, durante su trayectoria como artista y como pensador, publicó más de 12 libros durante su vida. El último fue Asumir el caos en la vida y en el arte, que es un libro que también retoma los conceptos de antiestética, como el caos como estructura, la noción de caos que empieza a desarrollar en la antiestética. Y este libro, que se publicó 5 meses antes de su fallecimiento, es su legado también como pensador. Así que bueno, esta mesa que se llama Investigación y Lectura sobre publicaciones de artistas, nos invita un poco a pensar, ya sea la antiestética, ya sea los libros de artistas y cómo circulan también en la sociedad y no solamente en aquellos que son artistas, sino en aquellos que son que toman la creación como una búsqueda, que es un poco la idea que plantea Noé en la antiestética. Bueno, para empezar, vamos a presentar a Juan Cruz Pedroni, que es doctor en Historia por IADES y UNSAM, magíster en Estética y Teoría de las Artes, licenciado en Historia del Arte y maestrado en Estudios Literarios. Hoy nos va a deleitar con una ponencia que se llama El pintor como autor de libros, dispositivos de la autoría y tradición editorial en la Argentina del siglo XX. Así que bienvenido, Juan Cruz, ¿estás por ahí? Y Muchísimas gracias, Lorena, por la presentación. Gracias a todos los presentes y a las instituciones que hicieron posible este encuentro para conversar sobre estos temas que nos interesan tanto. Mi intervención va a tener un cariz un tanto general y comparativo también. Va a ser un comentario desde la historia del libro y desde una pregunta por cómo los soportes materiales de alguna manera condicionan lo que podríamos llamar la construcción de autoridades letradas en el sistema del arte, ¿no? Cómo hay formas de construcción de autorías que son inherentes a ciertas figuras identitarias, que también son figuras de artista, y que eventualmente pueden convertirse en formas de autoridad de la letra, ¿no? Pero dentro del sistema del arte, y cómo eso a su vez tiene tradiciones específicas en la historia del libro. Entonces, un poco la idea de mi recorrido es presentar el umbral previo a la aparición de esta intervención de Noé con antiestética, no tanto en la conformación de una voz de enunciación teórica, sino de la conformación de ese nombre propio que aparece como autor del libro, que reclama ese lugar, que reclama esa posición, ¿no? Y cómo eso de alguna manera reconfigura o representa una irrupción en lo que estaba cristalizado en la cultura editorial del libro sobre arte en Argentina en el periodo. Entonces vamos a ver un poco eso, también retomando en líneas generales el título de esta mesa que habla de publicaciones de artistas, y a mí me interesa mucho pensar en qué sentido funciona esa preposición, ¿no? En qué sentido se puede decir que un libro es de un artista, ¿no? O sea, qué relaciones específicas de propiedad se están construyendo ahí entre el autor y el libro, ¿no? Y vamos a ver que esto tiene distintas soluciones, ¿no? Efectivas en la historia concreta de los libros, de cómo se construye el sentido de esa proposición y la idea de que un libro puede ser de un pintor. ¿Mm? Entonces, vamos a ver estas condiciones variables en cómo el libro sobre arte fue haciendo un lugar dentro del orden de los libros, una categoría de Roger Chartier, así de cuño visiblemente Foucaultiano. Pensar un poco el orden de las cosas, el orden de los libros. Y cuáles son las operaciones que dentro del orden de los libros permiten la conversión del nombre de un pintor en el nombre de un autor de un libro. Eh, Cómo se negocia también el estatuto de esa autoría a través de dispositivos materiales concretos, ¿no? Visibles, tipográficos, construcción de la imagen de portada, por ejemplo, ¿no? Son cosas muy concretas en las que se construye y se tensiona esas posiciones de autoría, ¿no? En este caso donde la idea misma de un pintor que escribe ya plantea una tensión dentro de su propia configuración, ¿no? Y en ese sentido me voy a deslizar un poco
desde la figura de Noé hacia la de su temprano maestro Horacio Butler, para pensar otra figura de pintor que escribe y de pintor cuyo nombre aparece asociado a la autoría de libros, ensayando casi como una suerte de ficción histórica, una escena de filiación, que no para forzar una genealogía, sino para pensar también el encuentro o el conflicto incluso entre dos épocas, ¿no? Entre lo que podríamos llamar dos épocas, la época de Butler y la época de Noé, ¿entendidas? Como dos regímenes de legibilidad diferentes para la figura del autor de libros, y pensando en esta idea de época, con el espesor que tienen en la filosofía de la historia como crisis, como corte, como bloques que se encuentran y que chocan. Bajo el fondo de una continuidad muy larga que también me gusta poner de relieve, que es la figura del pintor letrado, ¿no? Figura que tiene tradición desde la tratadística del Renacimiento, ¿no? Entonces, también pensar esta idea más allá de lo que se habilita como novedad en tanto de construcción de una voz enunciadora teórica en un pintor, la larga duración histórica donde el pintor erudito que estudia, el pintor humanista, tiene siglos de tradición también, ¿no? Entonces pensar ahí sobre la base de esa continuidad también, una duración histórica más amplia. Voy a empezar mostrando tres tapas, a ver si puedo compartir. ¿Estamos viendo bien la diapositiva? Sí, se ve Perfecto. perfecto, se ve perfecto. Bien, vamos a ver tres tapas que son las tres tapas que conforman el tramo inicial del catálogo editorial de la Galería Van Riel, es decir, de donde aparece Antiestética en su primera edición como primer título, pero vamos a ver que en realidad hay un antecedente que justamente trae a cuento el nombre de Butler, que es que permite pensar distintos lugares de la figura del autor y del pintor como autor dentro del mundo del libro. En estas tres tapas que vamos a ver, vamos a poder ver en particular dos caracteres que aparecen asociados a la función autor en la teorización que hace Foucault al respecto, que son las posiciones de autoría. ¿Sí? No se es autor siempre de la misma manera, hay posiciones variables para ser autor. Y el uso selectivo, administrado, podríamos decir, del nombre propio, de la manera en la que ese nombre propio aparece, ¿no? Entonces, acá vemos como primer lugar, fíjense la pregnancia visual del nombre propio, justamente con ese Butler, con la tipografía tan especial. Es una monografía de Julio Pairó sobre Horacio Butler. Ustedes me dirán por qué aparece acá, si estamos hablando de Van Riel, porque aparece con el sello editorial de MC, pero es un proyecto editorial de la Galería Van Riel, en realidad, que son las monografías Van Riel, del cual se publica solamente esta monografía. Es un proyecto interrumpido, como tantos en la historia de la edición de libros sobre arte en Argentina. Aparece en el 54, aparece con todo el aparato de un proyecto editorial, con una figura de director de colección, que es el crítico de arte Romualdo Bruetti, con Valle Planas como diagramador, ¿no? Con todos los roles armados de un proyecto que tiene la expectativa de sostenerse en el tiempo, pero no sucede. Y es la típica monografía realizada en el modelo de lo que había instalado Losada con sus monografías sobre pintores en los años 40. Acá claramente el nombre del pintor no es el nombre del autor, ¿no? Está esa disociación muy clara. Entonces, segundo momento, y acá sí lo que vendría a ser el primer libro propiamente del catálogo editorial de Van Riel, que es Antiestética de Noé, donde claramente la posición del pintor es como autor. Recordábamos recién el diseño de Stefano en la tapa también, ¿no? Para pensar otras posiciones en el libro. Y el siguiente libro, estos son los primeros dos libros de Van Riel, el tercer libro que publica Van Riel, es una colección de poemas, es el que le sigue a Antiestética, que es este cuaderno de pintores de Rodolfo Ezequiel de los Santos, que son 70 poemas dedicados a 70 pintores argentinos. Cada uno de esos poemas se titula como un pintor, y hay sendos poemas dedicados a Butler y Noé en ese libro, ¿no? Fíjese cómo de alguna manera se arma como una escena ahí de época en esta constelación de libros. Entonces,
sobre la base de esto que ya permite hablar de distintas cuestiones, ¿no? ¿Qué es el nombre de un pintor cuando se transforma en título de un poema, por ejemplo, ¿no? Y que además se integra en una colectánea y además es convocado en una galería todo ese sistema de relaciones. ¿Qué le pasa al nombre de un pintor cuando entra en el cuerpo de un libro y en especial en su tapa o en su portada? En estos elementos tipográficos que lo señalan desde afuera, digamos, al libro. ¿Qué pasa con ese nombre propio de autor cuando entran los dispositivos que rodean al libro desde su exterior, frente a eso que llamamos paratexto? ¿Y de qué forma ese antropónimo, ese nombre propio de persona, que es el pintor, y que en determinados contextos funciona como una condición para la autoría, ¿no? La existencia, la circulación visible de ese nombre propio, cuando de la autoría de la que se trata ya no es de la de un cuadro, sino de la de un libro, ¿no? ¿Qué pasa en ese desplazamiento? Bueno, voy a recorrer algunas posibles respuestas a este problema en la tradición editorial argentina de la primera mitad del siglo XX, para quizás reunir algunos elementos que permitan contextualizar la intervención de Noé, ese umbral de aparición de un nuevo, de un nuevo estatuto para la autoría del libro de Pintor. ¿Qué es lo que pasa cuando el nombre de un pintor aparece en la tapa de un libro, no como autor? Bueno, lo más probable es que aparece como título, ¿no? Que se transforma como título, ¿no? Que ya deja de ser el autor de un libro. Acá lo vemos un poco ejemplificado con las portadas de la serie de monografías de arte de la editorial Losada, que los nombres de los artistas, los nombres de los pintores, son los títulos de esos libros. De hecho, tienen la convención editorial que es el título rubricado, el título en letras rojas, que es lo que permite identificar visualmente un título también en cierta tradición editorial. El autor de estos libros son los críticos o poetas que están empezando a construir credenciales como críticos, ¿no? En una cultura de relaciones interartísticas en transformación también. Y se da esta situación paradójica de desapropiación, podríamos decir, en cierto sentido, pensando también en estas relaciones de propiedad implícitas en la idea del libro de artista o publicación de artista, bueno, relaciones de propiedad y de desapropiación, también de expropiación, ¿no? En las cuales, si uno ve los catálogos de biblioteca, como para pensar la forma normalizada en la que circulan estos libros, uno va a encontrar que el autor, que efectivamente se consigna como autoridad en las fichas catalográficas, son los críticos que escriben a veces 3, 4 páginas presentando el libro, y los autores de todas las obras reproducidas al interiormente de esa obra no son autores de ese libro, ¿no? Entonces hay como una suerte de expropiación de ese libro. Entonces, la firma que constituye el nombre propio del artista y que aparece como título es una condición necesaria, es una condición pregnante incluso, pero necesita de la contrafirma que representa la firma del crítico o la firma del poeta, ¿no? Ahí retomo la categoría de contrafirma de Derrida. Es decir, una firma que sella otra firma, que la legitima, que termina apropiándose un poco de su energía social también. La contrafirma de un crítico o de un poeta, por ejemplo, del caso de Eduardo González Lanuza, para el caso del libro sobre Butler, para seguir ese hilo rojo un poco, que es un poeta que recién comienza con ese libro a construir sus credenciales como crítico de arte. Entonces, teniendo un poco este escenario, que también es el de la otra gran colección de la época de monografías sobre pintores, es la Biblioteca Argentina de Arte de Poseidón. Podríamos decir que hay casi una condición negativa, ¿no? Que si el nombre propio del pintor aparece en los paratextos de presentación del libro, en la tapa, en la portada, aparece a fuerza de no ser el autor del libro, ¿no? Aparece a fuerza de ser expropiado de ese lugar y de ser el título, ¿no? Entonces, esto, digamos, de manera negativa permite pensar el gesto de apropiación de un lugar que significa constituirse como autor para un pintor. ¿Cómo falla esto o cómo trastabilla? ¿Cuáles son, digamos, las anomalías posibles? Bueno, a mí me gusta ilustrarlo con este caso que es el de Jorge Larco, que es quizás una de las encarnaciones más claras. Vamos a seguir el hilo de Butler también, pero este es especialmente gráfico, para pensar lo que podríamos llamar la figura identitaria del pintor letrado, ¿no? Del pintor que también escribe libros. Es una figura identitaria, es un dispositivo identitario que circula de determinada manera, que tiene un largo linaje que se remonta hasta el Renacimiento, ¿no? Es el pintor que sabe de libros, ¿no? Que conoce de la tradición literaria.
Y fíjense cómo eso se operativiza de alguna manera en esta colección. Arriba vemos las portadas de la Biblioteca Argentina de Arte de Poseidón, donde Jorge Larco aparece como título de libro en una monografía escrita por Geo Dorival y aparece como nombre de autor de un libro sobre Piero de la Francesca. Y ese mismo quiasmo, podríamos decir, esa misma inversión, aparece en las monografías de la editorial Losada, donde Jorge Larco es el título de un libro, el pintor Jorge Larco es el título de un libro escrito por Julio Pairó, y a su vez Jorge Larco es el autor de un libro sobre otro pintor, Miguel Carlos Victor. La otra excepción es la figura del pintor que se constituye como autor, en tanto que autoridad carismática que detenta los secretos del taller y que los transmite, ¿no? Es otra idea del autor. Ya no es el pintor erudito, ya no es el pintor letrado, sino que es ese pintor que es el dueño de un saber que ya no se imagina en la biblioteca, sino el dueño de un secreto que se ubica imaginariamente en el espacio del taller, ¿no? Entonces, ahí la operación simbólica es develar eso que está secreto en el taller y que tiene un régimen de transmisión eminentemente oral, ¿no? Se pasa por escrito, hay una fijación gráfica de ese saber oral, y se construye una figura de autor también, que es una figura de autor carismática, en muchos casos aparece un lenguaje visual vinculado y una iconografía vinculada con las manos, que uno imagina que es la mano de ese cuerpo que enseña, de ese cuerpo carismático del pintor que enseña en su taller. Entonces, estas son las dos posiciones identitarias tradicionales del pintor que es autor de libros, ¿no? El pintor humanista, el pintor erudito y el pintor que transmite los secretos de su taller. Entonces, pensar un poco el horizonte negativo de aparición de la intervención de Noé y de su antiestética. Entonces yo quería volver al ejemplo de Horacio Butler, tomando un poco la excusa de que ha sido el maestro de Noé, y uno puede imaginar ahí una escena de filiación no tan visitada quizás, en donde además de haber ocupado los lugares tradicionales de ser el título de monografía sobre pintores, Horacio Butler tiene una producción bibliográfica. Y acá es interesante porque la autoría se extiende también a la conformación del libro en tanto que dispositivo gráfico. Es decir, Horacio Butler era, además de pintor, tapista, cubertista, diseñador de las cubiertas de los libros de Sudamericana clásicamente durante muchos años. Acá tenemos algunos ejemplos, en los años 50. Entonces, no es solo el autor del texto, sino que también es el autor de la imagen que presenta ese texto en una editorial de mercado, ¿no? No es en una editorial artesanal que tiene algún dispositivo experimental en su funcionamiento, su circulación, no, sino es una torsión al interior de una editorial de libros masivos, industriales, de mercado, con un linaje intelectual como es Sudamericana, pero una editorial completamente instalada en el centro del campo editorial. Eh, y de hecho, más adelante lo va a hacer en los años 70 con estos libros, tapista y autor, ocupando esas dobles posiciones de autor, en una editorial como MC, que en los años 70 va a ser una editorial bestsellerista, una editorial asociada al mercado del bestseller, ¿no? Que también, digo, es como una torsión en la cual al pintor se le permite ser el autor de un, de un dispositivo de autoría que incluye, además del texto, la presentación gráfica externa. En ese sentido, la figura de Butler, la identidad construida sobre Butler, es la de un pintor tradicional, es la de un pintor, o sea, ya en los años 50, por ejemplo, Julio Pairó, al poco tiempo de que se publique la monografía de la colección Van Riel, esta con la que empezamos el recorrido, lo invita a Butler a participar en la Bienal de Venecia, y Butler dice, mi pintura no va a despertar ningún interés en la Bienal de Venecia, yo prefiero no estar ahí. O sea, ya está como una escena de retirada, de alguna manera, eh, asociado a la aportación de un saber humanista, si bien empieza, digamos, con esta experimentación donde es el autor de la imagen y no solo el autor del saber que se transmite verbalmente. Pero me parece que también habilita, de alguna manera, o podemos pensarlo en fricción con eh, libros posteriores de Noé, en donde efectivamente el dispositivo de la autoría se extiende a una máquina
gráfica que excede lo verbal, ¿no? Como el caso de una sociedad colonial avanzada del 71. Entonces, quizás no en antiestética, pero sí más adelante aparecen visos de una autoría que se extiende a la conformación del dispositivo gráfico. Entonces, para terminar esta presentación y pensar un poco estas continuidades y estas diferencias entre lo que podríamos llamar dos épocas y dos campos de posibilidades para el despliegue de la posición autoral específica que podemos asociar con la figura del pintor que escribe libros. Eh, Quiero volver a traer al primer plano este que es uno de los cuatro caracteres que Foucault atribuye a la función autor, que es la idea de la apropiación, ¿no? En ese sentido, repito la pregunta con la que abrimos a la luz de este recorrido, que es ¿a quién pertenece el libro que lleva la firma de un pintor? ¿No? ¿Y qué significa qué potencia se inaugura y también qué gesto de empoderamiento representa que el lugar del pintor no sea solamente el del título de un libro, sino el de autor de un dispositivo cuyos bordes no sabemos muy bien dónde termina, pero que en todo caso nos vuelve a traer a lo que ya planteamos al comienzo de esta presentación, que es la idea de lo que está implícito en la preposición de, en el sintagma publicación de artista o libro de pintor, no es para nada evidente, sino que es algo que en todo caso tendremos que ver cómo funciona el nombre de un pintor en distintos soportes, es algo que admite representaciones y se alimenta de representaciones de larga duración en la historia, pero también la emergencia de nuevas figuraciones identitarias, que son fenómenos imaginarios, que son fenómenos que descansan en la confianza social, en la existencia de esas formas de autoridad, y que son las que hacen posible la imagen del pintor letrado, ¿no? Y hay que ver hasta qué punto lo podríamos ubicar a Noé en esa tradición, que para mí, digamos, se inscribe en esa historia larga, pero también, digamos, aparecen puntos de emergencia de una novedad. Bueno, hasta acá la presentación y ahora podemos seguir conversando. Dejo de compartir. Bueno, buenísimo, buenísimo, Juan Cruz. Te hago una consulta, y para vos estos libros o estas lecturas que vos haces, estos materiales habilitan hoy nuevas lecturas, como lecturas contemporáneas, o sea, al pensar esta figura del pintor como autor, ¿no? No sé Sí, si yo creo que son, bueno, materiales con los que en cierto punto nos relacionamos como objetos de un pasado, ¿no? claro, Un pasado que está acá, que está entre nosotros, con el que tenemos muchas cosas por hacer, pero que también pertenecen a un pasado, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay una crisis en las formas de autoridad o de las ideas que relacionan al libro con la autoridad o al libro como el soporte de un saber autorizado, digamos. Me parece que todo eso está completamente en crisis, ¿no? Entonces, eh, pero dentro de esa crisis son materiales operativos con los que vemos todo el tiempo que las publicaciones hechas por artistas hoy juegan, ¿no? Experimentan, prueban sus límites, prueban hasta dónde llegan esas figuras del pasado, hasta dónde siguen siendo efectivos esos dispositivos de legitimación que garantizaban que un nombre propio sea el soporte de una verdad en un determinado objeto donde se transporta un escrito, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay mucha conciencia, que hay una conciencia muy extendida que permite la experimentación con todos esos dispositivos de la autoría, ¿no? claro. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a abrir preguntas al final de las exposiciones, así que nada, quédense como para seguir pensando estos que nos traen. Creo que las tres exposiciones nos van a dar que hablar. Yo me quedé pensando en varias cosas, sobre todo en esto de la posición variable del autor que dijiste, ¿no? Como aparece como solamente como alguien de quien se hace referencia y como alguien que se referencia a sí mismo, ¿no? Creo que hay ahí un juego entre los dos niveles de autoría. Pero bueno, buenísimo. Bueno, vamos a presentar a Lucila Mazzacaro, que es licenciada y profesora en Artes Plásticas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Entre 2019 y 2024 trabajó en la Fundación Augusto y León Ferrari, de quien nos va a hablar ahora a continuación.
Su ponencia se llama Los collages visuales y literarios de León Ferrari en el acervo de Espigas. Así que bienvenida, Lucila. ¿Estás por allí? Buenas tardes. Bueno, gracias Lorena, gracias a la universidad y a la Fundación Noé por la invitación. Voy a compartir pantalla para empezar mi presentación. ¿Se ve bien? Sí, ahí se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, como adelantó Lorena, voy a estar hablando de publicaciones de León Ferrari que se encuentran en el acervo del Centro de Estudios Espigas. Voy a hacer una muy breve introducción de Espigas para quienes no conozcan a la institución. Forma parte de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad de San Martín. La sede de Espigas se encuentra en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, a pocos metros de la Manzana de las Luces. Y Espigas cuenta con un archivo y biblioteca especializado en arte argentino y latinoamericano, abierto a la consulta. Lo que están viendo en pantalla es un fragmento del sitio web de Espigas, donde ven los distintos catálogos que pueden navegar para hacer sus búsquedas. Lo que cabe remarcar de Espigas es que se pueden hacer consultas en la sede, pero con cita previa, no atendemos con demanda espontánea, así que por eso les comparto por un lado los catálogos, y lo que van a encontrar acá arriba es el sitio web de Espigas, para que puedan recorrer y hacer sus consultas. Bueno, dicho esto, un poco como contaba Lorena recién, yo entre el año 2019 y 2024 trabajé para la Fundación Ferrari, haciendo visitas guiadas en el Taller de León, pero también investigando y catalogando la obra de él, lo que permitió que me acerque mucho a su historia y a sus obras, también a pensar las materialidades. Así que aunando mi experiencia entre la Fundación Ferrari y mi experiencia actual en Espigas, voy a sintetizar esta exposición en publicaciones que realizó León Ferrari y que tenemos en el acervo de Espigas y que están disponibles para la consulta pública. Entonces, organicé la presentación de manera cronológica, también un poco para pensar el diálogo de esta primera publicación de León Ferrari, que es la que vemos en pantalla, Palabras Ajenas, de 1967. Es una publicación un poquito posterior a Antiestética, de Yuyo. Eh, y bueno, al igual que la obra que ilustra la portada, que es una obra también de autoría de León, esta obra, que es un collage literario, eh, tiene como contexto y como tema central la guerra de Vietnam, que para este momento estaba en apogeo. Eh, para pensar también el contexto y un poco en qué se inspira León y qué es lo que él empieza a tomar para hacer este collage literario, pensemos que es la primera guerra que era transmitida masivamente en los medios de comunicación y que prácticamente tanto en la televisión como en la radio como en la prensa gráfica estaba bombardeado de información. Este va a ser el primero y el más extenso de sus collages literarios. Para hacer esto, León recolectó y unió cientos de citas con una precisión milimétrica. Y también podemos pensar esta primera publicación de Ferrari como el inicio de una recopilación mayor que podemos ver a lo largo de toda su obra, toda su trayectoria, una recopilación mayor de lo que es la violencia en Occidente, ¿sí? El libro, como podemos ver en la imagen que está a la derecha, está estructurada en tres columnas. En la primera columna, León nos muestra la fuente de la cual extrae la cita. En el caso que vemos una inicial y una fecha, tiene que ver con el medio periodístico de donde saca la cita textual. En la segunda columna vemos el nombre del personaje y luego la frase que enunció. Y todo esto se va concatenando en una suerte de diálogo extenso, en donde todos estos personajes van dialogando. Entre los personajes, digamos, principales que tiene esta obra están Hitler, el Papa Paulo VI, Dios,
el presidente norteamericano en aquel momento, Lyndon Johnson, pero van estando acompañados por voces de corresponsales de guerra, periodistas locales, militares, profetas y asesores políticos. Todos estos personajes son puestos a conversar a partir de estas citas, y lo que es interesante de esta publicación de Ferrari es que él en el prólogo menciona explícitamente que esta obra, esta pieza fue concebida para ser representada teatralmente, y deja muy detalladamente como cada uno de los requisitos para llevar esto a una puesta en escena. De esta manera vemos también como la publicación también se extiende, se desparrama, digamos, a otros escenarios, y lo que les muestro en esta diapositiva son imágenes de la segunda puesta en escena que se hizo de Palabras Ajenas, en este caso dirigido por Pedro Asquini. Y la obra se lee completa por cada uno de estos personajes que van apareciendo sentados en estos escritorios, cada uno identificado con el personaje, digamos, que está encarnando, y la obra tuvo una duración de 7 horas y media. Hace pocos años, en 2021, dirigida por Martín Bauer y en el contexto de la Bienal Sur, se llevó la última puesta de Palabras Ajenas en el Teatro Margarita Xirgu con una duración de 9 horas, en la cual, bueno, Rafael también tuvo el placer de participar. Y acá les muestro algunas de las imágenes de cómo esta publicación de León se convierte en esta puesta en escena que él diagrama y detalla ya desde el prólogo. Bueno, continuando con las publicaciones que tenemos de Ferrari en espigas, encontramos en la biblioteca también este ejemplar, que es el número 60 de una tirada de 200, de la primera edición del libro Hombres, que realiza en el año 1984, editado por Lipopodio. Es importante contextualizar en este momento, León, para cuando hace esto, está junto con su familia en San Pablo debido al exilio, y es en Brasil en donde se contacta con artistas como Regina Silveira, Julio Plaza, Carmela Gross y Araceli Amaral, entre otros artistas. Empieza a integrar un grupo de artistas que privilegiaba intensamente la experimentación artística. Entonces él también empieza a hacer nuevas propuestas en sus obras, como las serigrafías, arte en fotocopias, arte correo, y empieza a experimentar también con estas publicaciones que en muchos casos hacía él mismo, y las fotocopiaba él mismo, luego las anillaba, las firmaba y las repartía. En esta publicación puntual, y a diferencia de Palabras Ajenas, en donde el contenido de la publicación es íntegramente texto, acá tenemos un uso privilegiado de la imagen, donde aparecen estos hombrecitos que en su momento Roberto Jacobi describió como muy disciplinados, como bajo vigilancia, obedeciendo y a su vez estableciendo una distancia como muy prudente entre uno y otro. Son varias páginas donde aparecen estos collages visuales. Y aquí, en esta publicación, la presencia del texto se limita a 2 definiciones que toma del diccionario de la Real Academia Española para mostrar cómo está definido la palabra hombre y a la mujer. Luego Ferrari hará comentarios sobre esto, ¿no? Como, bueno, cuántas oraciones se necesitan para definir al hombre y cuántas para definir a la mujer, y además, bueno, qué calidad de definición se da de cada uno. Siguiendo con su producción en Brasil, tenemos este otro ejemplar de la Basílica. Este es su segundo collage literario. Que a diferencia de Palabras Ajenas, aquí se van intercalando el texto y las imágenes. Ahí les muestro las imágenes primero, que también son collages visuales realizados por el mismo Ferrari. Y acá lo que les muestro en esta diapositiva es, bueno, por un lado la versión que tenemos en espigas, y por otro lado, hace poquitos años Ripio reeditó esta obra, así que si a alguien le interesa, lo puede conseguir fácilmente. En el caso del ejemplar que tenemos en espigas, es el número 105 de una tirada de 400,
Y en este caso la editorial es Eyu, que fue, bueno, una editorial, un sello editorial creado por el propio Ferrari. Y lo que vamos a encontrar en el texto de esta publicación es una operatoria bastante similar a la de palabras ajenas. Se van alternando los textos entre pasajes de la Biblia con algunas citas que León extrae de escritos de Guillermo Hudson y Tomás Gilliard, sumado a intervenciones de noticias de aquel momento, por ejemplo, citas del presidente norteamericano Ronald Reagan como el nuevo protagonista de la Guerra Fría en aquel momento. Y ya desde el prefacio y también como anuncia el título de la publicación, Ferrari describe el lugar en el que imagina para la puesta en escena de esta obra, que también, como palabras ajenas, comienza como un texto, pero tiene un objetivo que es su representación y su puesta teatral. Y en este ejemplar puntualmente, y también como van mostrando las imágenes, lo que imagina León es que el escenario para esta obra es una catedral que tiene que ser construida en Buenos Aires con exactamente la misma proporción que la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Un poquito complejo. Todavía esta obra no tuvo su puesta en escena, está esperando que alguien la encuentre para salir a la luz en lo teatral. Y bueno, a lo largo de este collage y también como de manera, como de modo de denuncia también, como lo hacen palabras ajenas, va explicitando el modo brutal de la violencia, como aparece en las condenas divinas de la Biblia y los tormentos aplicados una y otra vez sobre animales y humanos. Y como vemos, la organización del texto acá coincide un poco con el que hacen palabras ajenas. Por ejemplo, en la página que vemos del lado izquierdo, vemos que está la cita de Mateo, de manera que podemos acceder a la fuente original si nos interesara investigar sobre eso puntualmente. Y en este ejemplar de la Basílica, lo que encontramos es que el propio Ferrari menciona, bueno, los otros libros que realizó, entre los que vemos Palabras Ajenas que vimos recién, pero también menciona unos libros inéditos. Por ejemplo, Paulo VI y el Vietnam es un libro que al día de hoy sigue inédito, Imágenes y Arquitectura son libros que luego se fueron compilando, y acá lo que me interesa señalar es que menciona como inédito, nosotros no sabíamos, que ya para ese momento tenía título, y lo describe como una colección de noticias periodísticas sobre la represión en la Argentina en 1976. Que esto es otro de los ejemplares que tenemos en Espías, y lo que tenemos en Espías es una versión fotocopiada, que esto es lo que hacía León con esta compilación de recortes periodísticos, fotocopiaba, regalaba, lo entregaba a instituciones, a diferentes personas. Y cabe comentar sobre esta colección puntual, es que actualmente en la Universidad de San Martín, en el edificio Tornavía, tiene lugar una exposición curada por Viviano Zubiaga que muestra una selección de esta compilación de recortes periodísticos. Los comento por si alguien se acerca a la universidad para que pueda ver esta exposición y llevarse uno de los textos de Viviano. Eh, bueno, esta publicación consiste en esta recopilación de artículos periodísticos que León hace a lo largo del año 76, hasta antes de su exilio. Él se va con su familia a San Pablo en diciembre del 76. El día que inauguró la exposición que les comentaba recién, se invitó a dos amigos de León, a Marta Duchovne y a Víctor de Zavalía, quienes fueron los que se quedaron con todos estos recortes periodísticos al momento en el que León viaja con su familia a Brasil. Y León les da una instrucción precisa, que es que le fueran enviando de alguna manera estos recortes. Imaginemos que para el momento en el que León se va a Brasil, todos estos recortes estaban sueltos, no estaban compaginados tal como los vemos ahora, pegados sobre hojas, con sus fechas, tampoco tenía este prólogo ni este título. Y lo que contaban estos amigos de León es que ellos compraban el diario de la fecha, en ese diario iban intercalando estos artículos que había recortado León y los iban enviando por correo. Así que de esa manera fue como León consiguió reunir nuevamente esta recopilación que había hecho
y que evidentemente con el pasar de los años y allá en Brasil, esto fue tomando este formato que es el que vemos acá en las diapositivas y que más tarde recibe este prólogo, este título, y que luego decide fotocopiar y entregar a distintas personas. Bueno, y un poco ya para ir finalizando, otro libro que tenemos en Espigas, que tiene que ver con el rol de León como escritor, es este libro que se llama Prosa Política y es una compilación de distintos textos que hizo León desde mediados de la década del 60 hasta el 2000, y son textos que tenían una circulación muy variada. Podían aparecer en, no sé, en página 12 como nota del lector o alguna reseña para la revista Eñe, pero también León escribió ponencias para congresos. Bueno, si se fijan en el índice van a ver que hay muchas cartas a la Sociedad Protectora de Animales, bueno, a distintas instituciones y personajes. Entonces todos esos textos se compilaron en este libro que para acceder, para pensar en todo lo que circulaba en torno a León, a su obra, pero también a su actuación dentro del escenario artístico, son textos claves para, para eso, para acceder a su modo de pensar y a su gestionar también. Y para cerrar dejo esta imagen, que es muy bonita, de Yuyo y de León con una copita en el patio del taller de León Ferrari. Es una imagen que tomo de una entrevista que está en YouTube, que luego les comparto por el chat. Ellos tienen una conversación luego de que León recibiera el premio del León de Oro en la Bienal de Venecia. Y bueno, y hablan sobre arte y política, y bueno, cómo esas cosas a veces podían o no o entrar en contradicción. Pero bueno, les dejo esta imagen y ya con esto cierro. Gracias. Buenísimo, Lucila. Una consulta de los libros del primero y del segundo que hacía León, ¿tiraba muchos ejemplares o cómo era? ¿O los iba haciendo a medida que... Perdón, ¿de qué libros? de los dos primeros que hablaste? ¿De palabras ajenas? Sí. Palabras ajenas puntualmente lo editó Falvo en Buenos Aires y yo tengo un facsimilar, no desconozco qué cantidad de copias se hizo de esto. Sí, lo que hacía León y que, o sea, reproducía mucho. Si bien en los que mostré al principio algunos están como firmados 105 de 400, como tienen su número de ejemplar, luego reproducía y repartía. Claro. Entonces, como algo muy característico también de su obra, esa circulación Y que no hay así. modo tampoco de rastrear también cuántos ejemplares pudo haber tirado, digamos. Y bueno, de palabras ajenas yo creo que se podría llegar a investigar y a saber un poquito más. De los otros, a ver, lo que pasa muchas veces, y esto me pasó trabajando puntualmente con la obra de León, es que a veces te encontrás que dice que es el ejemplar 105 de 400, pero después te encontrás con el ejemplar 405. Entonces decís, ah, bueno, ¿qué pasó? Que no sé si es como un guiño del artista como riéndose de nosotros o qué, pero bueno, no sé si es tan fácil como de saber a ciencia cierta qué cantidad de ejemplares circularon, no es tan fácil de controlar eso, y como recién comentaba Nati Revale recién en el chat, también todas estas obras que firmó X al infinito, que bueno, no es el caso de estas publicaciones, pero sí de muchas otras obras también, no le importaba qué número de ejemplar era ni qué cantidad, porque en muchos casos también la idea era que el contenido de estas obras llegara a más personas, entonces en ese sentido no importaba qué número de ejemplar era puntualmente. Claro. No, y es muy interesante lo de los libros inéditos, como el autor se autopromociona lo que va a venir. Claro, eh, próximamente. próximamente, y eso pasaba mucho, Yuyo también lo hacía. Por ejemplo, hay un libro que se llama El arte entre la tecnología y la rebelión, que es este libro acá, que se publicó en el 2020, pero que él lo escribió entre el 68 y el 72, entre Nueva York y Buenos Aires, y vos podés ver en algunos catálogos de muestra de la época en el que dice, bueno, próximamente voy a publicar este libro, o sea, el Instagram era antes de Instagram, ¿no? Una cosa así, como se va autobombo, ¿no?
Y también hay otro, por ejemplo, La pintura desnuda, otro libro de Yuyo que circuló mucho como diciendo ya va a venir, va a venir y no llegó a publicarlo, pero no por falta de voluntad, sino por, bueno, Los cuestiones de la vida, recursos. ¿no? Claro, Sí, 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 recursos, totalmente. Bueno, sí, y León y Yuyo comparten mucho eso, ¿no? Lo prolífico de su obra, lo prolífico de sus publicaciones, y esta cosa de estar sacando un libro y diciéndote, tengo todos estos para seguir mostrando, digo, esa cosa, entre ellos la compartían un montón, sí, totalmente, totalmente. trabajadores. No, y después otra cosita nomás que noté ahí también, era cómo firmaba León los libros, que no ponía o sea, la letra capital en su nombre, ¿no? Era todo con minúscula. Eso, Siempre. eso Pero, también es súper interesante, sí. pero firma así, todo en minúscula, siempre. Sí, 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 como digo, todo no sé, característico. sí, muy Sí, característico. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Vamos gracias a ustedes. con Rafael, que está por ahí. ¿Dónde anda? Ahí te veo. Aquí Bueno, estoy. Rafael Spregelburg es dramaturgo, actor, director y docente y traductor teatral. Así que bienvenido, Rafael. Bueno, nos va a contar un poco cómo impactó la antiestética en tu vida y en tus clases, ¿no? Así es, así es. Yo voy a hablar de la enorme influencia de este libro, de la antiestética, no solo en mí, sino en toda una generación, hasta donde yo puedo definir. Yo me formé en los años 90 como actor en el estudio de Ricardo Bartiz y este libro llegó a mí por él. Imagínense que en los años 90, donde había una enorme ebullición de lenguajes teatrales en Buenos Aires, era imposible para los maestros, para mis maestros y luego para mí también cuando lo fui, encontrar una bibliografía eh, que pudiera transmitir, porque no, los movimientos estaban todos en guerra en los 90, al menos en el ámbito teatral. Recuerden que veníamos de una enorme ebullición paracultural que había tomado por asalto los teatros en los años 80 con el advenimiento de la dictadura. Y era muy impensable que un Urdapilleta, un Batato Barea, un Tortonese fueran a escribir un libro respecto de cómo debíamos concebir el teatro las generaciones que nos estábamos formando de allí en adelante. Entonces los maestros echaban mano de algunos materiales no teatrales y yo creo que le debo a esto, eh, bueno, prácticamente todo lo que soy como artista, porque si yo me hubiera no sé, me hubiera quedado solamente con aquello que se enseña cuando se supone que uno se está formando como actor. Los manuales son muy pocos, ¿no? Hablábamos hoy un poco antes de la reunión que hay que remontarse al Stanislavski del siglo XIX para encontrar en teatro un manual del arte teatral que pretenda tener una validez o una vigencia parecida a la antiestética de Luis Felipe Noé. A mí este libro naturalmente me tocó en todos los sentidos, pero sobre todo porque es un libro que escrito por artistas y leído por artistas sin ninguna mediación eh, historiográfica, sin ubicarlo en el marco de contra quién o a favor de quién estaría escribiendo este pintor, para nosotros se empezó a convertir casi como en un manual de coartadas. Y de esto es de lo que quería hablar, ¿no? La antiestética le presenta a cualquier aprendiz de brujo, como dice él, o aprendiz de artista, de todas las coartadas para ganar todas las discusiones, porque sus argumentos siguen funcionando, ¿no? Imagínense lo que significa para un actor que Noé hable con tanta vehemencia sobre lo poco importante que es la recepción o la expectación, ¿no? Él dice, bueno, la expectación, y los espectadores, dice concretamente, utiliza la palabra espectadores sin saber que uno lo está leyendo desde la teatralidad, dice, son un epifenómeno de la creación. No forman parte del proceso de la creación. Esto es una revolución enorme porque imagínense que cuando un actor vamos a salvar a empezar por una diferencia fundamental. El pintor sabe que a lo mejor su obra no será valorada por su época.
no solo lo sabe, sino que a veces hasta parece que lo anhela. Esto depende un poco de cada pintor. Pero la idea de acuñar una obra, como hizo Van Gogh, que pueda ser reconocida mucho tiempo después, alberga una ilusión que mantiene viva la llama en los peores momentos de crisis de creatividad. El actor no tiene esa posibilidad. El actor es y existe en tanto comunica con su propia época. Entonces, la urgencia y la velocidad de la comunicación en teatro llevan precisamente a una serie de equívocos que este libro viene a destrozar de manera contundente, ¿no? Claro, nosotros sabemos que si no tenemos espectadores, nuestra obra se va a levantar el fin de semana que viene. No hay ninguna posibilidad de que dejemos en libros como un arca nuestro arte y nuestro conocimiento. Sin embargo, este libro nos habla de la importancia de no tener en cuenta solo el fenómeno de la recepción, sino aquella tensión que tiene que ver con la creación de formas. No en toda forma es la resultante de una tensión, de un conflicto, de una serie de equívocos que naturalmente el conflicto es la materia con la que trabajamos los actores. Antes de poder hacer un gesto, uno sabe que tiene que estar tensa, esto desde cualquiera de las historias que tomemos de la improvisación, tiene que estar plantado frente a fuerzas que se oponen. Eh, no hablando de teatro, este libro era además para nosotros un juez imparcial sobre esa guerra de lenguajes teatrales. Recuerden, por ejemplo, que en los años 90 Barthes estrena Hamlet o La Guerra de los Teatros, que es un espectáculo fundamental, porque no solamente monta Hamlet discutiendo los lenguajes de teatralidad oficial, discutiéndole al Teatro San Martín la hegemonía por la didáctica de los clásicos, si se quiere, sino que también pone en evidencia que en la época en la que el libro fue escrito, Shakespeare discutía con sus contemporáneos sobre qué iba a ser lo nuevo en teatro. Entonces, esta obra que a tantos de nosotros nos abrió tantos caminos y nos abrió tanto la cabeza, necesitaba, creo yo, de unas fuentes que no podían venir o no venían necesariamente del teatro. Imagino que sus maestros, Pavlovsky, Ure, también habían abrevado en los años 60, fines de los 60, en este libro. Pero la forma en la que eso fue transmitido a mí en principio y de mí a mis discípulos, habla de algo muy... no solo vigente en el libro, después quiero hablar de esto de la vigencia antes de que me olvide, pero también de algo universal en relación a la posición del artista en cualquiera de las coyunturas en las que se encuentra, ¿no? Hay muy pocos libros de técnica para el artista que cumplan con esas características. Yo me refiero sobre todo a la primera parte de la antiestética, porque en la segunda, donde Noé, bueno, describe con esta base de la primera parte los movimientos pictóricos de su época, naturalmente yo ahí no tengo nada que opinar o nada que decir, dado que lo que hace es aplicar ese instinto mm, de forjar una técnica que esté basada en el error, en el accidente, en la búsqueda permanente, en la idea de atacar la cosmovisión, ¿no? Decir, bueno, el artista no hace más que pinchar ese cielo y mostrar apenas, en un orden abierto, apenas un pedazo del cielo estrellado, pero no puede acceder al cielo entero, ¿no? El libro es un disparador de frases que naturalmente sobre las que se podría montar todo un movimiento y sin embargo no lo hace. No hay un movimiento antiestético en la historia de la cultura o de transversal en la historia de la cultura argentina, ¿no? No generó un movimiento, lo que me parece que generó es la independencia de los artistas que pertenecían a movimientos opuestos incluso, porque estas argumentaciones, más que argumentaciones o debates, son estímulos para alimentar el propio instinto. Son como una fuente de un caldo para lo que tiene que hacer el artista, que es saber él solo y él mismo cuándo se equivoca y cuándo no.
y a qué se debe todo esto, ¿no? Em, la, quería hablar de la vigencia. Yo recuerdo que con mucho entusiasmo me sumergí en otro libro de Noé, que es el libro de discusiones con Zabala, Sí. que me lo habían recomendado muchísimo, diciendo, no, porque en este libro va a ser lo que vino después. Mentira, allí no hay nada que no estuviera contenido en la antiestética, y a mí el libro ese me pareció bastante banal la discusión de un pintor que quiere, bueno, un poco espolear a otro en función de que los tiempos han cambiado. Todo aquello que Noé manifiesta en la antiestética se puede aplicar incluso y sobre todo al arte conceptual, o a los movimientos que pudieran venir después. ¿Por qué? Porque me parece que Noé se concentra en algo que es muy primitivo y muy universal, que es la producción de imagen. Ustedes sabrán que la dramaturgia se divide técnica y fundamentalmente en dos grandes escuelas, que son la escuela de la imagen, es una escuela que, si queremos, nace con Chekhov, o nace teóricamente con Chekhov, reflexivamente con el teatro de Anton Chekhov, y que se le opone a la escuela más norteamericana, si se quiere, que es la escuela del plot. En la dramaturgia estamos muy, muy acostumbrados a que toda la tradición latinoamericana, como gran parte de la europea, siguen esta misma escuela que es la escuela de la imagen. Básicamente, para que nos entendamos, un autor es una persona que tiene unas imágenes instintivas, no le sirve, no vale copiarlas, no vale sacarlas del acervo de imágenes de una comunidad de sentido, y lo que hace es indagar esas imágenes, las pone a chocar, las pone a friccionar, y en el mundo que crean esas imágenes escribe su pieza, ¿no? Esto lo dice Chekhov cuando habla de, qué sé yo, el jardín de los cerezos y cómo escribe a partir de imágenes generadoras. Mientras que la teoría del plot arriba a las imágenes, pero a través del camino inverso. La teoría del plot dice, una buena obra es una buena idea. Y una buena idea es tanto una buena idea que hasta se puede vender y comprar. De hecho, en Hollywood yo puedo vender un plot, puedo vender una historia a la industria sin haber escrito una sola línea de diálogo, que es lo que se supone que es lo que técnicamente debería ser el dramaturgo. Una vez que aparece la idea que quieran, un hijo debe vengar la muerte de su padre que se le aparece como fantasma y le pide justicia, eso es la idea de Hamlet, pero no es la imagen. La imagen está en esa guardia neblinosa en el castillo por las almenas donde se manifiesta el fantasma. Es decir, lo que los buenos artistas han hecho siempre es apropiarse de la autoría, de la individualidad de una imagen y por lo tanto mostrar una subjetividad. Si no, no estaríamos hablando de arte o estaríamos hablando en todo caso de una mera comunicación. Entonces, la teoría de la antiestética entronca, le proporciona a esta formación prácticamente el manual que nos faltaba, el manual que los dramaturgos no teníamos para defender frente a la producción hollywoodense, si se quiere, ¿no? Donde han visto lo que sucede, por ejemplo, en la narrativa contemporánea, donde uno comienza a ver una serie que es copia de otra serie y se da cuenta ya inmediatamente a dónde va a ir a parar el argumento, porque esas fórmulas ya son parte de esto que Noé llama la comunidad de sentido. Entonces empiezan a generar sentido común. Frases como el artista está siempre en guerra con el sentido común y todas estas son las frases que uno sigue repitiendo en las entrevistas cuando te preguntan por qué haces lo que estás haciendo, ¿no? Claro, lo que pasa es que muchas veces los periodistas no saben que estamos citando a Noé y creen que las ideas son propias. No lo son, o sí, quiero decir, naturalmente uno que se ha formado en ese fervor, entra en diálogo y por supuesto se apropia de eso. Se apropia al punto tal que yo he generado prácticamente casi toda bueno, una gran parte de mi obra a partir de esta noción de orden abierto y orden cerrado, que es otra de las ideas fundamentales de este libro, ¿no? Cuando uno trata de explicar o se topa con la historia del arte y dice, pero vamos a ver, ¿por qué
Botticelli pinta a la mujer bella, pinta la belleza, concibe la belleza de ese modo, porque estaba consensuado. La mujer bella para Botticelli es más blanca que el resto de los otros personajes, aparece en una concha marina, toda la representación a su alrededor está consensuada para que el espectador vaya, la vea y diga, esto es bello, ya aprendió lo que es estético, lo sabe. Entonces, ¿cómo puede ser que nuestra tarea tenga que ir en contra del Renacimiento o en contra? No, él lo explica muy claramente. Lo que pasa es que nosotros estamos en un orden abierto y no en un orden cerrado. Y en el orden abierto, el artista simplemente no sabe producir la belleza y apenas puede mostrarla, como dice él, porque el resto de sus espectadores no coinciden respecto de qué es lo bello y qué no lo es. Entonces, esta actitud punk, que queda definitivamente asociada a la búsqueda artística, es para mí fundacional. También lo es un texto de 2 o 3 páginas que circulaba mucho en los años 90, que es una entrevista que le hace Marguerite Duras, si no me equivoco, al pintor Francis Bacon, ¿no? Donde hablan, es una autora y cineasta que habla con un pintor y le dice, trate de explicarme qué es lo que usted hace. Y en este diálogo, en este llevarlo a explicar cómo es la producción de imagen, cómo Bacon explica que él no sabe lo que va a pintar, él mancha la tela y luego deja que el accidente lo conduzca. Bueno, imagínense que la noción de accidente para el improvisador y para el actor son su ABC. Nosotros salimos al escenario a accidentarnos, ¿no? Y hemos aprendido de los pintores y de estos pintores teóricos casi todo lo que podemos enseñar. No sé si lo que hacemos, pero sí lo que podemos enseñar, porque es muy difícil decirle a alguien, hacelo como lo hago yo, que es la manera que va a funcionar, pero uno puede decirle, hacelo como dicen los pintores, que se debe negociar con la imagen, ¿no? Insisto mucho sobre ese texto de unas 3 páginas, porque también allí la noción de accidente y de cómo él liga el accidente a un concepto fundamental baconiano, que es la imaginación técnica, ¿no? Él distingue, él dice, bueno, mi sobrino también tiene mucha imaginación y si le pregunta y empieza a hablar, pero ¿cuál es la diferencia entre imaginar e imaginar técnicamente? Que existe un rigor que se crea el propio creador, que es distinto del rigor de otros, la forma en la que la imaginación debe estar al servicio de una persecución técnica. Y esa persecución no tiene que ver con la producción del mensaje. El mensaje o la forma final, la expectación de esa forma es un epifenómeno de ese movimiento que está haciendo el artista. No quería terminar estas reflexiones, por supuesto podemos seguir hablando horas sobre lo que pensamos de estos conceptos, de estas bombas que ha dejado sembradas en nuestro camino Noé, pero quería hablar también en diálogo con lo que han dicho Lucila y Juan, de lo que sucede con los libros y de esta expropiación. Miren, les quiero mostrar, esta es la tapa de un libro, yo también escribo y teorizo al respecto de mi teatro, este es un libro de Luz Rodríguez Carranza, que se llama Qué triste la prudencia. Y quiero mostrar la tapa también porque se ha hablado mucho de esto. Para nosotros es un libro de ensayos sobre mi teatro que hace esta profesora argentina. Este libro lo editó Edubim, la editorial cordobesa, pero ella reside en Holanda y en Bruselas. Em, la tapa de este libro es la foto de un teatro muy particular en Roma, que es el Teatro Vale. El Teatro Vale, en la década pasada, cuando se hizo la reforma del ente teatral italiano, Berlusconi no se dio cuenta que algunos teatros, al diluir, al desaparecer esta entidad, no se dio cuenta de que había muchos teatros que eran patrimonio histórico de los italianos que iban a quedar a la deriva, porque dependían pura y exclusivamente para su mantenimiento de ciertos fondos que, bueno, gestionaban la existencia de estos teatros. Los espectadores entraron, el Teatro Vale iba a cerrar y se iba a poner allí una tienda Zara, y los espectadores entraron el último día de la última obra que se iba a hacer en ese teatro y se quedaron a dormir adentro del teatro.
nunca salieron y le cambiaron el nombre y el Teatro Valle pasó a ser el Teatro Valle Occupato. En ese momento se estaba haciendo en Italia una obra mía que es Bizarra y en una de las escenas de Bizarra hay un momento en el que un personaje dice en español, qué triste es la cordura. Con esta frase hicieron unos banners y unos esténciles y cuando yo llegué en Italia, a Roma, a ver mi obra, todo Roma estaba estencileado con esta frase, qué triste es la prudencia, porque así fue traducido cordura por prudencia en un error del traductor que yo celebraré hasta el día de mi muerte, porque esa era la palabra que los italianos necesitaban para entender esa frase. Ella me dijo, sí, sí, cordura está bien, pero para nosotros el problema es la prudencia. Imagínense que la ciudad, los espectadores se quedaron a vivir adentro de un teatro, hacían guardias para que la policía no pudiera venir a echarlos, y nosotros pensamos que eso era lo que debía estar en la tapa del libro, que después tiene ensayos que hablan de otras cosas, o no. Bueno, no en vano la frase es frase de una obra mía en colisión con una realidad italiana, una obra que no fue escrita para ese contexto. Em, Creo que esa apropiación de quién es el libro y a quién le pertenece. Yo estaba muy orgulloso de que la tapa de este libro fuera el gesto de esos italianos que se habían apropiado del teatro. Luego empezó a pasar lo mismo en cadena con muchos otros teatros en distintas ciudades italianas. Luego con el tiempo ese fenómeno fue cediendo, las distintas autoridades empezaron. Recuerdo, por ejemplo, que en un momento Woody Allen, cuando fue a filmar su película Roma, se enteró de este movimiento y dijo, les quiero pagar un montón de dinero para que me den el teatro como locación para hacer una escena. Yo no necesito que la escena sea en este teatro, pero él quería apoyar a este movimiento de artistas y ellos le dijeron, pero es que nosotros somos una anarquía, no podemos hacernos cargo del dinero porque no tendríamos cómo administrarlo. Y no se lo dieron. Le dijeron, no, no, se daban clases, por ejemplo, de filosofía política en la sala del Teatro Vale. Yo llegué a hacer allí una muestra, por ejemplo, con alumnos de l'École de Maître, de Udine. El teatro se puso a disposición. Bien, yo creo que todos nosotros entendíamos allí en carne propia esta actitud antiestética, ¿no? La idea de ir en contra del sentido común. Esas personas que se quedaron a vivir adentro del teatro no eran muy sensatas y eran artistas que me parece que de alguna manera, bueno, nutren esta forma de concebir el arte que por otro lado técnicamente nos pone frente a una división estética, para mí también fundante de mi formación, que es la diferencia entre el arte, las artesanías y los diseños, ¿no? Todos ellos se hacen cargo de lo bello, pero de distintas maneras. Y yo siempre he vuelto a votar por el arte y he entendido qué significaba votar por esa actitud artística cuando me he explicado qué hacen los diseños que yo no hago y qué hacen las artesanías que yo tampoco voy a hacer. Creo que estas son enseñanzas fundamentales que yo trato siempre de transmitir a mis alumnos porque espero que más allá de los distintos movimientos artísticos que nos siguen, es una, bueno, para mí este libro resume un espíritu que vuelve a enfervorecer a las generaciones jóvenes cuando lo leen, ¿no? Es un libro un poco sin edad. Por eso celebro, Lorena me estaba contando que viene la próxima reedición, porque el gran problema que yo tengo es cómo lo consiguen los alumnos. Así que a partir de ahora me ahorrarás ese problema, ¿no, Lorena? Sí, así es. Rafael, y te hago una consulta. Vos decís que que das la primera parte del libro. O sea, ¿le das a leer la primera parte o le das a leer el libro entero? ¿O hay No, yo algún les digo que lo capítulo compren y que lo lean todo, pero yo no que- discuto los movimientos, de lo que él piensa. Es más, me parece incluso hasta si me atrevo, más conservador lo que él piensa sobre los movimientos plásticos que eh, aquello que escribe verdaderamente como una inspiración eterna, ¿no? Tal cual. No, sí, y también relacionando un poco con la exposición de Juan Cruz y con la de Lucila, hay algo, primero con lo de Lucila, con lo de Ferrari, hay algo performático también, porque la voz, ahí, la voz de Noé en la antiestética es una voz como sacada, ¿no? Es una voz que con mucho poder parece, como que estoy diciendo que a la vez, si bien su sistema de escritura es un poco paradojal, en el sentido que se va contradiciendo al mismo tiempo que va anunciando.
tiene como una fuerza que es la fuerza también de un primer libro, ¿no? Bueno, pero es la fuerza del desafuero que él tanto defiende. Él dice, Exacto, si no estás claro. desaforado, esto tampoco se puede llamar arte, ¿no? Claro, ¿cómo no va a haber contradicción? Si precisamente se trata de un balbuceo. Esto también es muy importante explicarles a los alumnos, sobre todo en su formación. Si nosotros supiéramos exactamente qué decir de la escena que han presentado, del germen de aquello, no se van a ir a dormir preocupados para elaborar una idea que supere su sentido común, ¿no? Lo desaforado, lo balbuceante, lo accidental, son condiciones sine qua non para la creación artística, no para otras creaciones que por otra parte nos están compitiendo de manera cada vez más acuciante. No, además es súper interesante que agarres un libro que también es un pintor plantado en su territorio también, ¿no? Es algo que habla también todo el tiempo en el libro y dice, bueno, yo soy un pintor acá en Latinoamérica, me paro ante las tendencias que son más hegemónicas del arte mundial, aunque habla de Warhol, habla de Rauschenberg, habla de otros artistas, también es como muy fundamental ese pensamiento, ¿no? Que vos agarres un libro que es de alguien de Latinoamérica, ¿no? Bueno, es que como siempre nosotros tenemos allí, por suerte, una coartada que es la coartada del mestizaje, la hibridización. Dado que nosotros no somos maestros en ninguna forma pura y no creemos prácticamente en ninguna forma pura, bueno, tenemos habilitado hablar desde ese lugar mestizo. Creo que eso es una ventaja para el pensamiento artístico latinoamericano. Imagínense que las grandes productoras de belleza geográfica localizada son prisioneras de un saber cómo, de un saber qué. No hay, bueno, yo estoy trabajando muchísimo en Italia, por ejemplo, y trabajo mucho sobre los mitos. Mitos que, claro, que por ahí la gente conoce porque forman parte de su cultura cotidiana o los estudian en la escuela, pero lo que no pueden hacer es derribarlos, no pueden, En tiene que venir contra un de... extranjero a mostrarles cómo se puede todavía hacer arte a partir de algo que ellos han enquistado, ¿no? Y sí, sí, es fundamental que Noé haya nacido acá, si bien los argentinos nacemos en donde se nos da la gana, ¿no? Aparentemente, sobre todo. No, y hay otra cosa también que nombraste, que decías como que el pintor sabe que no será reconocido, y Juan Cruz contaba esta historia de Butler, que dice que le ofrecieron para ir a Venecia y dijo que no, era así, ¿no? Juan Cruz que dijo que no, y que esa es la diferencia con el actor, me parece que eso también rescata un poco de lo que comentabas. No, por supuesto, pero también hay en ese fracaso. Yo cuando participamos de la lectura, Lucila, de palabras ajenas en el Shirgu, lo más extraordinario, porque realmente uno entraba, veía un pedazo y salía, nunca ibas a poder tener la fotografía entera, pero siempre ibas a tener el espíritu. El espíritu estaba completamente vivo, ¿no? Completamente vibrante allí. Entonces, claro, precisamente por renunciar a algunas cosas, esos espíritus son grandes en otras dimensiones. Y eso es extraordinario y es también una lección ética para los Y una artistas. lección de humildad, ¿no? También, ¿no? Como súper Yo no sé humilde. si llamarlo humildad o soberbia, pero en todo caso, claro, porque hay en eso, en ese apetito de algo eterno hay también una enorme soberbia, pero creo que precisamente porque es contradictorio es que podemos plantearlo como un tema que nos interesa, como algo de artístico, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, espectacular. Bueno, así como dijo Rafael, va a salir la cuarta edición editada por la Fundación Luis Felipe Noé, con prólogo de José Emilio Burucúa. Así que esperamos que pronto ya lo tengamos en nuestras manos para poder hacerlo circular. Bueno, abro las preguntas. No sé si, no somos muchos, si, no sé, Ana, si estás por ahí, si alguien quiere preguntar algo, quiere dejar algún comentario. Estamos acá para escucharlos. También creo que pueden hablar, Ana, ¿no? También me parece que... Sí, totalmente. Si quieren, pueden dejar los comentarios en el chat o si quieren también desmutearse, pueden hacerlo y lo que les pido, sí, para desmutearse por ahí, levantar la mano para tener el orden, como quieran. No sé si hay alguien por ahí.
¿Se escuchó algo o no? Ahí está Viviana. Ah, ahí está. Bueno, aprovecho yo para romper un poco el hielo quizás. Bueno, por supuesto agradecerles a los tres y a la moderación de Lorena. Bueno, me parece que, no sé, me quedé pensando más preguntas eran comentarios. Al escucharlo a Juan Cruz, me quedé pensando, bueno, sí, efectivamente, bueno, él trabaja sobre eso, ha trabajado muchísimo sobre eso, sobre los pintores escritores o los pintores letrados, como él llama, y digamos, haciendo un repaso, creo, no sé, estoy exagerando, ¿no? Pero pareciera como que quizás es la excepción los pintores que no han incursionado en algún momento, digo, los pintores pensados como estos letrados filósofos que de alguna manera no han incursionado en la escritura o en todo caso en un registro lingüístico para expresar sus ideas y bueno, para expresar punto, en un formato que digamos que pasa a lo lingüístico, ¿no? La pintura a lo lingüístico. Y como contraparte, digamos, me parecía interesante desde la presentación de Lucila pensar justamente cuántos artistas han elegido el libro, el formato del libro, o en el caso de León, el proyecto del libro, o la, la entidad fotocopia o la entidad precaria de la posibilidad de una edición de un libro como constitutiva de esa obra, ¿no? De esa pieza o como queramos llamarlo. Y en ese sentido, digamos, decidiendo como esa línea, pensar la obra, pensar a vos, Rafael, la obra tuya, como desde el teatro ha pasado al libro y quizás qué pasa en esa transposición de lenguajes o esa estabilización del lenguaje, esa posible estabilización del lenguaje en un libro, ¿no? O sea, pensaba como esas líneas que quizás podía surgir algo de las tres presentaciones. Retomo algo de lo que decía Viviana, o esperamos más Sí, sí, comentarios. sí, adelante. No, porque me parecía como especialmente pertinente esta distinción, ¿no? Que claro, los pintores escriben, lo vemos, lo registramos, ¿no? Y digo, el hecho de que justamente eso no cristalice en una imagen pública, refuerza la eficacia del libro como forma simbólica, ¿no? Pues digamos, que escriban no es condición para que sean socialmente percibidos como autores, sino que tienen que ser, esa escritura tiene que inscribirse en un determinado dispositivo y circular de determinada manera socialmente, ¿no? Entonces, Las como es, cartas a Teo. claro, bueno, ahí como con la operación de alguien más, ¿no? La, la construcción de la autoría es escritura más, o incluso puede no estar la escritura, pero sí la conformación de una forma simbólica vinculada a la autoría como el libro, ¿no? Tal cual. Sí, o la tapa, como nombrabas vos con Butler, la tapa, o también Nora Lange hacía tapas de libros y tenía toda una producción súper ligada a la industria de libros, ¿no? A la industria editorial. Hay una larga lista de pintores, ¿no? Más cercano a Daniel García, o sea, hay un montón, un montón, un montón. Y bueno, Eduardo Estupía, ¿no? Como el gran artista letrado que lo tuvimos tuvimos la fortuna de tenerlo en la primera mesa de esta jornada. Y que también editó Ripio, que Lucila traía la edición de Ferrari y también editó a Estupía y ahora creo que va a editar un segundo libro de Estupía. Esto es inédito, pero se viene otro. Sí, y artista, el caso de un artista bibliófilo y coleccionista de libros también, ¿no? Entonces, También, exacto. pensar eso, Exacto. qué hacen los pintores con los libros que guardan y para qué los guardan, ¿no? Que no necesariamente es para leerlos, ¿no? También me parece. La relación con un libro es mucho más misteriosa a veces. No, y Este, también a mí me quedó pensando también un poco esto de León y Yuyo regalando sus libros para que otros lean. Yo no sé si yo escuché mal o Rafael contaba que de la mano de Yuyo agarraste antiestética o cómo fue. Está muteado, ahí está. No, 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 fue una recomendación de mi maestro Ah, Ricardo fue una Barthes y fui recomendación. y lo compré en una librería, el libro de Ediciones de la Flor. Ahí va. No, porque él era también muy,
le encantaba que la gente se lea sus cosas, ¿no? Entonces siempre venía y te regalaba. Eh, Así que bueno. A ver. No sé Bueno, si Rafael querés mencionar algo de esto Sí, que sí, bueno, decía. bueno, sí, vos mencionaste algo, algo que es nodal para, no sé si para el teatro, pero sí para los dramaturgos, que es qué pasa con la escritura del texto teatral. Esto hay discusiones, larguísimas. Yo me he tenido que amigar con esta noción. Mi maestro, por ejemplo, Bartís, eh, produjo sus obras más singulares en un momento en el que el enemigo era el texto teatral. Los actores estaban allí para apropiarse de una teatralidad que la literatura les había querido robar, secuestrar en el siglo XX, y éramos todos soldaditos de esta noción según la cual el texto no antecede al momento en el que los actores se reúnen, ¿no? Incluso cuando él hace Muñeca de Discépolo o Hamlet, lo que hace es una apropiación, incluso literaria, de ese texto. Y es un rabioso defensor de esa noción, de que el texto no puede preexistir al fenómeno teatral. Curiosamente, en los años 90 todavía no están publicados de manera masiva los textos de Hans Thies Lehmann, donde se habla de el posdrama, ¿no? Cuando finalmente conocemos esa textualidad que viene a justificar lo que nosotros creíamos que hacíamos solo nosotros, viene a legitimar la idea de proceso por sobre la idea de escritura. Entonces, el texto teatral está clarísimo, ya el posdrama es viejo para nosotros. El posdrama es una teoría que toma para nutrirse textos de los años 70 o las teatralidades de Bob Wilson o de Pina Bausch o de Cantor, que para nosotros ya son el ABC genético. No estamos en discusión ya con eso, ¿no? Es muy claro para nosotros que el texto es lo que queda luego de un proceso de ensayo. Al menos en el campo del teatro no parece haber ninguna discusión al respecto. Sí, sabemos que en otras épocas no se concebía así y que los dramaturgos... Miren, yo por ejemplo, hace 2 años integro la Academia Argentina de Letras y con mucha pompa y circunstancia yo creo que fui votado por sus miembros porque soy dramaturgo y faltaban dramaturgos. Pero en realidad había y ha habido siempre en la Academia de Letras muchos escritores de literatura que han escrito teatro, pero no son las obras que consideramos canónicas del teatro argentino, ¿no? Un poco para zanjar esta diferencia, yo creo que meten allí, para mi fortuna, ¿no? Un dramaturgo y yo, bueno, allí estoy asesorando sobre lo que creo que puede asesorar esta forma tan extraña de, como lo llamo yo, literatura oral, dado que el autor de teatro siempre escribe para ser dicho y no para ser leído. Entonces, ¿qué pasa? Vos decías con la publicación de los libros. Yo siempre publiqué y siempre pensé que estaba en falta, pero porque mi formación me hacía sentir culpable, hasta que vi que Bartís, después de todas estas discusiones, publicó sus obras completas. Y ahí me quedé más tranquilo. Dije, ah, bueno, si él decide que esos textos se pueden leer, entonces está bien lo del epifenómeno y que el texto no es el espectáculo, pero ¿cómo hacemos nosotros para preservar algo que nos parece, ¿qué hacemos? ¿Un video de la obra y luego lo mandamos para ver si a alguien le interesa reproducirlo? No, lo único que queda es el texto. Y el texto teatral, obviamente, como sabemos, va a admitir distintas lecturas que cada época va a ser de una manera diferente. Entonces ya sabemos que la publicación es una invitación al error, sobre todo, pero por ejemplo, si el texto no está publicado, bueno, lo más probable es que tampoco esté traducido. Y este es un momento en el que la gran parte de la dramaturgia argentina sobrevive debido a su éxito fuera de la Argentina. Es mi caso. Si yo no hubiera tenido un éxito como autor internacional, probablemente a mí se me haría muy difícil estrenar obras en la coyuntura presente en la Argentina. Pero estos textos son traducidos, son apropiados por otras culturas. Bueno, aquí está presente en este Zoom mi traductor griego, Panos Gerakis. Ahí saluda. Que si el texto no está editado, probablemente Panos no se hubiera enterado de la existencia. Entonces el libro sigue cumpliendo esa función de difusor, de arca. Sabemos que aquello que le va a llegar a Panos es una parte del espectáculo y no sé si es la parte más interesante, sobre todo en las teatralidades postdramáticas donde hay mucho de performance, ¿no? Dentro de la escritura. Yo
Hoy justo, yo estreno el sábado una obra, este próximo sábado, que está escrita medio en gauchesca. Es un poema dramático que se llama Diego Armando Prometeo y que superpone el mito del Diego con el mito de Prometeo. Y decidí hacerlo un poco por capricho, es un gaucho el que lo cuenta. Entonces, como se está editando, todos los días lo agarro al editor y le digo, che, vamos a aflojar un poco. Claro, pues yo digo, por ejemplo, el renegau y lo escribo con U y no estoy del todo seguro de qué pensarán mis colegas de la Academia de Letras, ¿no? Aquello que es pura oralidad y que es graciosísimo que yo lo diga y que lo pronuncie así, o por ejemplo digo aura y no digo ahora, y claro, puedo escribir aura y de hecho se ha hecho, pero digo, uy, y cuando lo agarre Panos, cuando lo agarre un traductor, les voy a tener que explicar al lado qué hice. Bueno, todo el tiempo yo me siento así con los textos. En este caso es extremo porque hay una decisión sobre palabras que tienen gracia hoy, aquí, ahora, en el Borges, en el Teatro Borges, y que por ahí dentro de 40 años me voy a arrepentir toda la vida de haber dejado por escrito un chiste que solo funcionaba hoy. Pero ¿forma parte del texto o no forma parte del texto? Nunca lo sabré. Ahí Ceci levantó la mano. Sí, era para Rafael y para preguntarle, y digo, porque me interesó mucho tu mirada de estar preocupado por la academia, por así decirlo, pero por el otro lado, por querer recuperar esta identidad de época que en definitiva estás queriendo, digamos, reflejar en este uso del lenguaje. Entonces, digo, ahí sí te pregunto como artista, digamos, y a nivel casi, como te diría, esto, ¿no? Entre interpretación y conservación del espíritu de la obra, ¿qué es lo importante para vos? Bueno, es bueno que lo preguntes porque yo también estoy en esa dicotomía, ¿no? Pero debemos explicar primero para esto qué entendemos por academia y cuáles creemos que son sus funciones. Yo, naturalmente, como todos, pensé al ingresar en la academia que era prácticamente una sucursal con bandera argentina de la RAE en la Argentina, y lo es porque de hecho todas las academias de la SALE colaboramos con la confección del diccionario de la RAE, aportando los argentinismos. Pero a su vez, la academia es, por ejemplo, la que decide incorporar los neologismos. Entonces, mientras que por un lado vigila, por otro lado es un lugar de una enorme apertura, casi te diría democrática, porque estamos todos a la casa y a la justificación. Yo he asumido mi función así como la del permitidor de todas las transgresiones posibles al diccionario preexistente. Entonces, por un lado, la academia es legalizante y por otro lado es la que rompe el orden anterior. Entonces yo ahí, bueno, aligero bastante mi relación con la contradicción. Eh, por lo menos me permite dormir por las noches. Lo demás es cuestión de sí, de saber si puede ser una academia punk y al mismo tiempo academia, ¿no? Algo súper interesante que es una noticia que también vamos a dar acá desde la Fundación, que mandamos a traducir la antiestética al inglés. Ah, excelente. Estamos trabajando hace 3 años, así en esa traducción, y aparte de la edición, ahora la cuarta edición va a salir la edición en inglés, porque como les contaba antes de la reunión, de abrir el Zoom para todos, han circulado muchos fragmentos de la antiestética, traducidos, pero fragmentos, y siempre nos llegan consultas. Por ejemplo, una vez escribió una chica, creo que escribía de Rumania, porque le había llegado la parte en inglés y quería traducir una partecita a rumano porque le quería usar para su tesis. Entonces, esta cosa de esta circulación de los textos es súper importante, creo que también un poco para que el pensamiento circule, ¿no? Hacia otros lares que no hablan nuestra lengua. Así que, bueno, se viene la traducción al inglés. María, puedes hablar si querés. Estás muteada.
Hola, ahí está. Ahora deberías poder hablar, María. No se escucha. No te escuchamos. María, si querés dejar la pregunta por escrito, si no te está funcionando el audio, tal vez podríamos ayudarte. Yo creo que es una performer y que es la pregunta que no se puede formular, que deberíamos contestarla igual. Absolutamente. Bueno, Bueno, ahí aprovechamos disculpa. este hiato para decirles bueno, que las tres mesas de estas jornadas han quedado grabadas y próximamente la fundación las va a compartir para que se pueda también seguir circulando en este registro. Y ya que estamos, vamos a seguir con los anuncios. Bueno, ya Rafael habló de su próxima obra, que si no mal recuerdo, estrena ahora el sábado. ¿Querés decir los horarios y demás? Sí, sí, la obra se llama Diego Armando Prometeo, va a estar todo julio, sábados y domingos en el Centro Cultural Borges. La entrada es gratis, así que es muy fácil acceder. Hay que estar una hora antes para retirarlas porque imaginamos que va a ir bastante gente. Los sábados a las 8 y los domingos a las 5. Es esto, es una especie de égloga, es una Sprechoper, un concierto hablado, donde me acompaño con la música de Nicolás Barchowski. Ah, qué bueno. Buenísimo. Y lo otro que iba a mencionar es que Juan Cruz puede también invitar a leer su tesis que acaba, bueno, que hace poco salió a la luz y que ahora está compartida en el repositorio de la Universidad de San Martín. Y Lucila, podés volver a invitar a Espigas o no sé, qué otro aviso tenemos? Ahí Nati había levantado la mano también. No sé si querés decir algo. Solo un comentario bueno, me pareció como muy interesante la lectura de la antiestética desde el teatro. Este, no sé, me fue una sorpresa, una grata sorpresa y me imaginé mucho también esta situación de cómo Noé hubiera tomado también esta lectura que sin duda hubiera sido muy estimulante para él, porque las veces que han habido acercamientos más desde el campo del teatro en relación a poner en escena alguna de sus obras también escritas, como alguna que otra novela que escribió, que también publicamos desde la Fundación, siempre le entusiasmó mucho y también como desde un lugar muy una curiosidad muy genuina, ¿no? De qué pasaría llevado a ese mundo en el cual él en un punto era ajeno, en el sentido de que no era su lenguaje y nunca se hubiera aventurado, más que alguna participación en alguna de las películas de Gaspar Noé, este, pero sí que lo veía con eso, como con mucho entusiasmo, siempre con mucho entusiasmo cuando hubieron esos acercamientos. Entonces, que también eh, su obra, esta obra escrita antiestética, esté formando parte de la escena en el campo de la formación teatral, me parece que no sé, es un hallazgo, al menos para nosotras y desde el lugar que hemos acompañado la producción de Noé estos años. Bueno, ojalá lo haya sabido porque fue fundamental en esta disciplina, sobre todo por la falta, como decía antes, ¿no? De un otro manual de uso general para un artista. Y yo creo, realmente creo que es un material de lectura obligatoria en las universidades de arte. Por eso preguntaba a mis compañeros aquí que tienen más registro de dónde y cómo se lee o se utiliza, ¿no? Si se utiliza como una bibliografía académica. Sí, justo antes de abrir el Zoom hablábamos de eso y Juan Cruz contó que lo daban en Historia del Arte en la Universidad de La Plata, en historiografía 3 si Sí, no me equivoco. en la UBA también.
Y en la en UBA, historia de pero que la... decíamos que estaría bueno quizás tener alguno de esos programas para saber qué parte de la estética lo leen, o si la leen entera, o si la leen solamente como libro de artista o también como material para incentivar a la creación, que es un poco para lo que lo usa Rafael, ¿no? Si no entendí mal. Claro. Ujú. Buenísimo. Bueno, espectacular todo. Muchísimas gracias. Creo que estamos para cerrar. Si alguien tiene alguna pregunta más, acá hay una. Ana, Ahí me parece. está, sí. La pregunta de María. Quería preguntarle sobre todo a Juan Cruz si se toma en Argentina el concepto de libro de artista como libro hecho a mano. Bueno, gracias por la pregunta, María. En realidad no he profundizado en esa categoría en la presentación de hoy. Eh, es una categoría para mí bastante problemática, pero a priori diría que no es necesario, digamos, la factura artesanal para que sea considerado. No sé, los casos que presenté, de hecho, son todos de libros de producción industrial, de libros masivos. Habría que pensar si pueden ser concebidos como libros de artista. Entiendo que no, pero incluso así se pueden pensar operaciones estéticas por la intervención al interior de estructuras dadas por la producción del libro industrial, ¿no? Entonces, como no me parece que sea una condición excluyente ni definitoria de la categoría, pero bueno, habría que pensarlo mejor y en función de corpus concretos también. Si no entiendo mal, ella se está refiriendo un poco, ¿no? A esto que somos libros de artistas, que son ediciones por ahí de 10 o 5 Ujú, ejemplares, en que sí se lo hace manual, y que también es para mí otra categoría problemática que no tiene que ver con una producción teórica ni con una producción escrita, digamos, ¿no? ujú. No sé, Ceci, vos querías decir algo. ¿Se fue? Ahí está. No, me quedaba pensando en esto que decía Juan Cruz y también como una especie de parábola, digamos, con Noé, digamos, él, digamos, produciendo obra, pensando sobre la obra y volviendo a pintar obra, ¿no? Y que para él justamente decía que pintar era conformar una imagen. Entonces me estaba preguntando hoy en día, digo, bueno, conformar una imagen también es estar pensando sobre esa imagen ya desde un punto de vista mucho más conceptual. Digo, entonces tal vez, digo, parte de estos libros sí pueden ser considerados libros de artista desde ese punto de vista. No, y justo María aclaró y decía que en Italia se los llaman así, que está en Italia ella, que se los llaman así, pero te dejo a vos, Juan, si querés contestar el comentario de Ceci. No, sí, por supuesto, creo que son como distintos escenarios de intervención, ¿no? Y en niveles ya de conceptualización sobre la práctica artística que necesariamente exceden la factura, el nivel de la factura. A veces es la intervención al interior de dispositivos más amplios. Digo, intervenir al interior de un catálogo editorial también es una operación artística, ¿no? Puede llegar a serlo. Entonces, también como en esas negociaciones con estructuras existentes, creo que también se inscriben programas artísticos, ¿no? Sí. Buenísimo. Bueno, Bueno, no desde hay la otro fundación. comentario. Sí, ay, perdón, Silvia. No, pero quería comentar simplemente que en la escuela, precisamente de arte y patrimonio, se da un poco esto que decía Rafael también, ¿no? De estas diferentes disciplinas que en realidad hay una sinergia y que van aprovechando los recursos que por ahí uno dice, bueno, es un artista, pero se aprovecha de teatro. Precisamente tenemos las disciplinas como, bueno, prácticas artísticas contemporáneas, teatro, títeres, circo, pero también tenemos disciplinas como prácticas editoriales contemporáneas, del cual, bueno, Juan Cruz es docente también en esa diplomatura. Entonces, digo, hay una sinergia ahí y muchas veces son los mismos estudiantes los que van, o docentes los que van generando estos intercambios. Así que también el ámbito educativo en ese sentido es fundamental para que esto de alguna manera funcione. Bueno, Bueno, yo solo quería darles las gracias a todos, tanto a los panelistas, a Lorena por haber moderado y también a la universidad por alojarnos. Y bueno, y a todos los que participaron,
pensamos que estas 3 jornadas fueron como disparadores para otros encuentros futuros y ojalá que así lo sean. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Sí, gracias a todos y bueno, y todas. Tuvimos finalmente una mesa internacional, dijeron que estaban desde Italia, Pano desde Grecia, está también Casia Ciclates de Polonia, así que bueno, ha trascendido las Increíble. fronteras a través de este dispositivo virtual. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Después lo vamos a subir a las 3 ponencias, como dijo Viviana, así que lo vamos a estar difundiendo en estas semanas. Gracias. Chao. Muchas Chao. gracias, Sí. gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Muy bueno. Chao.